Capítulo 70. El invierno se asomaba, pero aún era un hermoso otoño en las tierras que Garland y sus huestes atravesaban. El calor persistía a pesar de que las hojas cambiaban lentamente de verde a una gama más variada de naranja quemado y ocre. El aire aún transportaba los aromas de la cosecha y la potente vitalidad de la naturaleza. Por ahora, la fuerza de Garland consistía enteramente en caballería, jinetes de escolta, caballeros y escuderos montados. La velocidad era clave, ya que no estaban seguros de si Altujardín sería asediado. Mientras trotaban, Garland aprovechó la oportunidad para cabalgar junto a Ser Barristan. El legendario caballero se había desempeñado bien en la prueba de los 7, y Garland se preguntó cómo habrían resultado las cosas si se hubiera enfrentado a él en lugar de a los gemelos. He notado que algunos caballos de las tierras de la tormenta están equipados de forma extraña, comentó Garland. Barristan asintió. Unidades antidragón. No están diseñadas para cargar ni escaramuzar, ya que sus arcos son demasiado pesados y largos. Su propósito es posicionarse, desmontar y disparar contra el dragón y su jinete. Otros llevan las ballestas más pesadas que encontramos. Son solo un grupo pequeño, pero las tendré dispersas por toda nuestra hueste para contrarrestar cualquier aparición repentina de dragones. Garland consideró eso prudente y lamentó no haber hablado más con Ser Barristan antes de partir. Algunos de sus escoltas también iban armados con arcos, pero simplemente arcos cortos, pensados para jinetes expertos que pudieran dispararlos a caballo. Su poder de penetración difícilmente encontraría asidero en las escamas de un dragón, incluso en las de uno joven. Quizás podrían alcanzar al jinete o incluso el ojo del dragón, pero sería más cuestión de suerte que de habilidad. ¿A cuántos crees que nos enfrentaremos?, preguntó Garland. Es difícil decirlo. Los hijos del hierro nunca han sido muy numerosos, pero podrían reunir a varios miles. Si reclutaran a otros para que luchen por ellos, o contrataran mercenarios, podrían superarnos en número. Los dos continuaron su marcha. Barristan se conformó con el silencio. Garland quiso preguntarle más, pero le pareció inapropiado imponerse. En cambio, cabalgó junto a la marcha, asegurándose de que no se tramara ningún problema. Una sensación de inquietud lo invadió, pero no vio nada extraño. Porque esta campaña provoca más inquietud que la de las tierras del oeste, o incluso la prueba de los 7. No sé qué es, pero algo anda mal. Otros en los campamentos sentían esa inquietud cuando descansaban. Caballeros veteranos de varios conflictos, incluyendo los que lucharon contra los hijos del hierro durante la rebelión de los Greyjoy, giraban la cabeza constantemente al menor ruido. El sueño llegaba intranquilo, pero cuando lo hacía, sus sueños eran turbulentos. La marcha continuó a pesar de todo. Los hombres del dominio marchaban hacia sus hogares. No flaquearían ni serían destrozados por aquella miasma indescriptible. Los habitantes de las tierras de la tormenta también parecían nerviosos, pero en lugar de estar llenos de miedo, parecían llenos de un anhelo inquieto por seguir adelante. Ser Barristan tuvo que frenarlos 2 veces por avanzar a un ritmo demasiado rápido. Un poco más allá de Puente Amargo, en uno de los muchos pueblos que salpicaban el camino de las rosas, recibieron un cuervo. Altujardín no estaba asediado, pero la colina del Cuerno había sido tomada y pasada a cuchillo. Ser Barristan sugirió que avanzaran más rápido, y Garland estuvo de acuerdo. A pesar de sus esfuerzos, encontraron a los hijos del hierro horcajadas sobre el camino de las rosas a solo 2 días de Altujardín. Los jinetes de escolta informaron que sus huestes eran casi del mismo tamaño. Tienen algunos caballos, pero son principalmente a pie. Vi al dragón, mi señor. Estaba en el cielo. No era tan grande, pero seguía siendo un dragón, advirtió el explorador. ¿Está loco Euron? ¿Está atrapado entre la guarnición de Altujardín y nuestras huestes?, preguntó uno de los caballeros. Puede que lo esté, reflexionó Ser Barristan, pero eso no significa que sea un tonto. Está justo donde quiere estar. No deberíamos darle tiempo para juegos, decidió Garland. Avanzaremos con los jinetes de avanzada y los escuderos montados al amanecer para comprobar si tienen algún truco al estilo de Myrcella. Luego, si parece claro, los atacaremos con nuestros caballeros. Yo lideraré la vanguardia. Se volvió hacia Barristan. Euron tiene algo planeado, por eso quiero tus unidades antidragón y una hueste considerable en la reserva. Ha librado muchas más batallas que yo, y serás el más indicado para reaccionar si ocurre algo inesperado. Las blancas cejas de Barristan se alzaron y miró a Garland pensativo. ¿Deseas que los caballeros del dominio carguen con la mayor parte de la lucha? Son nuestras tierras las que salvamos. Además, somos aliados. Si queremos asegurar la reconstrucción y unificación de los 7 reinos, no podemos estar enfrentados. Nadie duda de tu valor, Ser Barristan, pero ahora necesito tu sabiduría y astucia en la batalla.
Ser Barristan asintió bruscamente. Entonces lo tendrás. XXXX. Jon llevó al norte una fuerza bastante escasa. Si la batalla se decidía en número, seguramente estaría perdido. Había ordenado a Dart que permaneciera en Invernalia y, en su lugar, había elegido a Roose Bolton como su segundo. Una pequeña fuerza adicional había llegado desde Fuerte Terror, y un grupo de 100 ancianos lo recibiría en el camino hacia el norte, procedentes de Bosque Oscuro. Al avanzar por el camino, se encontraron con la gente común de Último Hogar y Ricardo Humbert. El chico quería ayudar, pero como el último varón conocido de la línea Humbert, al menos se suponía que lo era, tras recibir la noticia de que Último Hogar había sido saqueado, Jon no estaba dispuesto a arriesgarse. El frío del invierno era ahora tan intenso allí, al sur de donde se alzaba el muro, como lo había sido durante la exploración. Le había pedido a Sam que guiara a los sureños para que cuidaran sus dedos de manos y pies, pero resultó innecesario. Aunque les disgustaba el frío, estaban bien preparados y armados con conocimientos y ropa lo suficientemente gruesas como para protegerse del frío. Los pocos miembros de la Guardia de la Noche que acompañaban a Corin se quedaron en la hueste de Jon, al igual que Ser Lum y Ser Jaspar. Lum se había quedado atónito ante el plan. Jon se sentó en su tienda mientras el hombre más bajo le explicaba con todo lujo de detalles su disparate. Bolton, Sam, Melisandre y Corin también estaban presentes mientras el caballero hablaba. Su gracia, no he confirmado los números personalmente, pero un ejército marcha, más de 100.000 hombres. Si tan solo una décima parte de ellos puede luchar, os superan en número casi 2-1. Y me han dicho que cualquier persona mayor de 10 años, niño o niña, empuñará lanza o cuchillo y matará sin dudarlo. Sí, sabes que es verdad, Jon, añadió Corin. Los salvajes están asustados, presas de un terror terrible a la oscuridad, ronroneó la voz aterciopelada de Melisandre. Y con razón, pues está lleno de terrores. Sin embargo, como los ha desmovilizado, representa una oportunidad. Con un empuje firme, se derrumbarán, y el reino sabrá que Jon Targaryen es el verdadero rey de Poniente. Jon vio que Lum la observaba un largo instante antes de volverse hacia él. Su gracia, tiene poder, pero no es tan infalible como pretende. Mis hombres y yo fuimos enviados para evaluar la amenaza de los otros, pero no hemos podido hacerlo. He buscado orientación sobre nuestro próximo rumbo, pero no he recibido noticias de desembarco del rey. No desperdiciaré a mis hombres en una empresa condenada al fracaso. Lo llamas su gracia pero esperas órdenes de otro. Melisandre arqueó una elegante ceja. Lum se encogió de hombros. Me han enseñado a dirigirme a la gente como ellos mismos eligen, a menos que eso genere un problema. Permitir que la gente salve las apariencias, la percepción pública en lugar de insistir en un punto no es racional. Disculpen si esto ha causado confusión, pero mi lealtad es siempre para Lady Myrcella. La suave voz de Bolton suplicó. Myrcella Aegon. Myrcella. Si me pidiera matar al rey al que juró lealtad, lo haría. Si me pidiera matar a Jon, lo haría. Lum soltó una risita. Bueno, lo intentaría, pero tendría pocas posibilidades de éxito. Te he visto en el campo de prácticas, su gracia. Jon sabía que otros reyes querrían la cabeza de ese hombre por su falta de lealtad. La banda de Lum era hábil, pero no lo suficiente como para escapar del campamento de Jon con menos de 80 hombres. Pero descubrió que le caía bien el hombre y sus modales, y no tomaría semejante decisión. También sería prudente exigir juramentos de lealtad a un posible aliado en el sur. Le pido que preste testimonio, Ser Lum. Manténgase alejado de la lucha, pero si Lady Melisandre tiene razón, habremos obtenido una gran victoria. Lady Myrcella debería saberlo, ¿verdad? Lum dudó, luego asintió. Sí, le gustaría saberlo. Estaremos cerca y daremos testimonio. Su gracia, comenzó Bolton, Ser Lum habla con sabiduría, ya que las probabilidades parecen estar desfavorables. ¿Cuál es nuestra estrategia de batalla? Jon respiró hondo. Cuando estemos a un día de distancia de su ejército, Melisandre usará sus hechizos para batir al rey más allá del muro, ese tal Mance Rayder. Entonces los atacaremos con fuerza con nuestro caballo. Dispérselos y den caza a cualquiera que huya en cualquier dirección que no sea el norte. Ya veo, dijo Lord Bolton simplemente, con sus ojos pálidos y legibles. Junto a Jon, Fantasma se movió y enseñó los dientes, pero guardó silencio como siempre. Con los planes hechos, tal como estaban, Jon ordenó que continuaran la marcha. 3 días después, llegó el momento. Él y Melisandre estaban solos esa noche, sus guardias maleales apostados afuera, e incluso a ellos se les había ordenado mantener la distancia. Esto no engendrará un bastardo, ¿verdad? Preguntó Jon con nerviosismo al ver la dolorosamente hermosa figura de Melisandre revelarse por completo ante él. No, mi rey.
Lo que surja de esta unión será un arma, mortal y potente como el aliento de un dragón, pero tan fugaz como la luz de una vela. Matará a Mance Raider y luego, como todas las sombras, se disipará bajo la luz plena. Jon confiaba su vida a sus visiones. Había abandonado su juramento como hermano negro, arriesgando tanto su vida como su derecho. Negarse ahora sería una tontería. Y no quería negarse. Más hermoso que cualquier mujer que hubiera visto, incluida la loca reina Cersei, dejó a un lado sus preocupaciones y cumplió con su deber. La experiencia superó sus sueños más descabellados. También podía sentir cómo la energía se le escapaba. El vínculo que compartía con Fantasma parecía de alguna manera apagado, aunque el agotamiento se percibía con claridad. A pesar del placer que sentía en la culminación del acto, no pudo soportarlo pasivamente, pues hasta los huesos se sentía más cansado que nunca. La oscuridad descendió, robándole la hermosa visión de arriba, y sonó. XXXX. Melisandre estaba agotada tras invocar a la Ardumbra. Tal esfuerzo la exigía enormemente, a pesar de la mayor potencia de su magia durante el último año. Requeriría aún más de su rey, aunque su sangre poseía mayor fuerza que la del falso Azor Ahai. Stannis apenas tenía un hilillo de sangre de los señores dragón, mientras que Jon no solo tenía más, sino que la suya cantaba con la fuerza del conquistador. Y eso es solo una parte del poder que fluye por sus venas. Es una canción de hielo y fuego, pues los antiguos reyes del invierno eran formidables, y allí también podría residir la verdad de nuestra salvación. El frío se asociaba con el gran otro, y el calor con el señor de la luz. Pero esas visiones simplistas eran para los novatos de su orden. Su Azor Ahai era el campeón perfecto, podía verlo incluso ahora. Su vigor juvenil y su vínculo con su lobo Argo compensarían en gran medida los efectos drenantes de esta magia. No envejecería como Stannis. Bueno, quizás un poco. Melisandre también había visto la mirada que él le había dirigido. Más grande que la lujuria, era necesidad, una necesidad que ella había alimentado con esmero. Azor Ahai salvaría el mundo, pero eso no significaba que se dejara llevar fácilmente por el camino que debía tomar. Ella lo llevaría a su lecho de nuevo, y no solo para invocar asesinos. Un pequeño fuego se encendió en la tienda, y ella observó las llamas. Las visiones del futuro permanecían inaccesibles. Quizás, con un sacrificio lo suficientemente grande, digamos, Rickon Stark, podría perforar el velo que había descendido, pero esa no era una opción para la que su rey estuviera preparado. Sin embargo, al contemplar el presente, aún podía lograrlo. Las visiones nunca eran tan claras como ella deseaba, pues las imágenes danzaban con el crepitar del fuego, pero solo necesitaba confirmar el éxito de este ataque. La hueste de los salvajes era vasta y desorganizada, una reunión desvencijada de innumerables clanes unidos por la desesperación y el desafío. Había tiendas de campaña, rudimentarias y montadas a toda prisa, pero otras solo tenían sacos de dormir forrados de piel, sus dueños acurrucados bajo ellos buscando el bien calor que podían encontrar. Se habían encendido algunas hogueras para protegerse del frío gélido. Su luz parpadeante proyectaba sombras largas e irregulares. Una serie de rostros demacrados apareció a la vista. Finalmente encontró la tienda principal que buscaba, donde el rey más allá del muro debería estar reclinando la cabeza. Algo anda mal. Las llamas silbaban y ardían, y sintió miradas sobre ella. No tenían el sabor del frío intenso, ni del poder infinito del dios de la noche y el terror, sino de algo más. Sus pies estaban en el sendero, y necesitaba saber que el Ardumbra había triunfado y qué efecto tendría en el campamento. La figura sombría se movía por el campamento velozmente y sin ser vista, pero Melisandre sabía que el observador sabría que estaba allí. Darían la alarma. No importa. Mance Raider morirá. Deseó que su vista se manifestara dentro de la tienda cuando la entidad que había engendrado, vestida con la sombra de Jon, entró. Melisandre sintió que su voluntad se debilitaba. Algo estaba absorbiendo el poder que había usado para proyectar su vista hacia adelante. En el mundo físico, sabía que su cuerpo comenzaría a temblar al recurrir a la esencia de Jon como combustible. No podía quedarse mucho tiempo. Era como si se hubiera construido una barrera, como la devastación de tormentas. Mientras obligaba a las llamas a revelar lo que estaba sucediendo, vio a Mance sentado en una silla, con expresión sombría. La sombra se abalanzó para matar, más despacio de lo habitual debido a la barrera improvisada que protegía a Raider. Mientras las linternas cubiertas de la tienda se encendían, otra figura interceptó la sombra. El acero valirio atacó y la sombra de Jon lo combatió. Mientras Melisandre intentaba concentrarse en la identidad del combatiente, no pudo ver su rostro. ¿Cómo? Vio a Mance observando, con rostro solemne, pero sus ojos brillaban de preocupación mientras intentaba seguir los movimientos de los combatientes. Otra figura se reveló, no humana, uno de los hijos del bosque.
Melisandre se preguntó si este era el observador que la había percibido. Los antiguos olvidados antes de la llegada de los primeros hombres. ¿Qué poderes poseían? ¿Eran también sirvientes del gran otro? No, al menos no a sabiendas. La magia estalló, y por segunda vez en menos de 2 años, un campeón nacido del rey y la sacerdotisa roja fue asesinado cuando el acero valirio se hundió en el corazón de su creación. La repentina conmoción de su creación deshaciéndose arrancó la visión de las llamas. Oyó a Jon gritar y apartó la vista de las llamas. Su cuerpo, no acostumbrado a la debilidad gracias al cambio que lo había afectado hacía tanto tiempo, el aliento de vida del propio R'hllor, casi se derrumbó cuando ella se apartó de las llamas. Jon se agarró el pecho y gritó. Sus ojos seguían cerrados mientras se retorcía. Melisandre lo agarró de los brazos, sujetándolos con facilidad. Desastre tras desastre. No podemos esperar ganar ahora. Su determinación no ha sido dañada, y mis fuerzas están al límite. Debemos replegarnos. Los cuernos comenzaron a sonar. A las armas. Jinetes de la noche, prepárense para la batalla. Melisandre pensó rápidamente. Esta no era la fuerza completa del enemigo. No había visto ningún grupo numeroso de hombres cuando perdió la vista. Por otra parte, sabía que ningún ser vivo podría decir de qué magia eran capaces los hijos del bosque. Ocultaron al portador de la espada de acero valirio de su vista. ¿Podrían haberle ocultado también un ejército? Súbitamente asustada, salió de la tienda para buscar la ayuda posible. Tendrían que llevar a Jon rápidamente de vuelta a Invernalia. Una retirada en la oscuridad con su rey abatido era una perspectiva de pesadilla, pero mientras Azor Ahai viviera, había esperanza. XXXX. Asa Greyjoy odiaba a Euron. Lo odiaba por haberla convertido en una asesina de su propio clan. Lo odiaba por sus orgías místicas de sangre y muerte. Observaba y esperaba, odiando y odiando. Euron tenía poder, nadie podía negarlo, pero parecía que su poder solo podía despertarse mediante la muerte. Antes de la batalla, se seleccionaba a los prisioneros, se les cortaba la garganta y se les infligía la muerte. Y con ese poder, Euron podía hacer cosas terribles. Esta batalla no era diferente. El enemigo avanzó y se desató una lucha sangrienta. El enfrentamiento inicial no se hizo con trucos, pues jinetes ligeramente armados abatieron a guerreros hijos del hierro. Flechas y hachas arrojadizas abatieron a algunos de sus enemigos, pero el enemigo era valiente, apuñalando a los hijos del hierro que luchaban a pie. Esa no era la verdadera prueba. No, esa llegaría cuando los caballeros cargaran. Asa sabía que no podían esperar resistir la carga, no con Garlan el galante y Barristan el audaz a la cabeza. Su gente sería masacrada, pero su tío tenía un plan. El odiado desgraciado siempre lo tenía. Se preguntaba, si de alguna manera hubiera logrado seducir a Garlan, ¿habría cambiado algo antes o durante la asamblea real? El respaldo de la casa Tyrell podría haber convencido a algunos capitanes. No con Euron montado en un maldito dragón. Su odio por Euron era algo que afinaba con esmero cada noche. El recuerdo de las aterrorizadas luchas de su hermano la atormentaba. Sabía que, fortalecido por sus rituales profanos y derramamiento de sangre, Euron sería imparable. Pero, esa era su debilidad. Entre esos momentos, debería ser tan vulnerable como cualquier hombre. Observaría, esperaría y encontraría el momento oportuno. Lo juró por el dios ahogado, los dioses antiguos y los nuevos. Apartando los pensamientos sobre su tío, se concentró en la batalla. Asa observó cómo los caballeros cargaban hacia adelante, con los estandartes ondeando al viento. Cabalgaron por tierra seca, hasta que dejó de estarlo. No había ni una sola nube a la vista, pero Euron había hecho algo. Antes de que los caballeros pudieran embestir a su gente, se quedaron atrapados. Los caballos relinchaban y chillaban mientras forcejeaban, hundiendo sus cascos en la tierra. El poder caballeresco del dominio, y, a juzgar por algunos estandartes, también de las tierras de la tormenta, estaba atrapado. Luchar en el lodo no era la preferencia de Asa, pero obedeció. Incluso cuando los caballeros intentaban desmontar, el peso de sus armaduras los arrastraba, y era una lucha constante mantenerse en movimiento. El juego de pies siempre era importante, y aunque el lodo dificultaba el suyo, no era lo mismo. Su hacha golpeó el yelmo de un caballero 3 veces antes de que se desplomara en el lodo. Este no es un lodo cualquiera. Un pensamiento obvio, pero mientras el caballero era absorbido lentamente por la tierra, Asa sintió una nueva oleada de repulsión y se obligó a seguir adelante, para no sufrir un destino similar. Todo marinero conocía los peligros de ahogarse, pero había algo singularmente horrible en morir atrapado bajo tierra, polvo y barro, enterrado vivo por la propia tierra. Asa solo podía esperar que, si caía en esa caótica refriega, la muerte la encontrara pronto.
Oyó el rugido de un dragón a los lejos mientras esquivaba un torpe martillazo. El caballero con armadura maldijo, luchando por levantar las piernas del lodo. Asa se movió hacia un lado y el caballero intentó girar con ella. Al ver una abertura, golpeó con su hacha mientras él avanzaba. Él recibió el golpe en su escudo, pero perdió el equilibrio y cayó. Debió de darse cuenta del peligro que representaba el hundimiento de la tierra, pues se apresuró a levantarse, olvidándola por completo. Atacando con todas sus fuerzas, golpeó con el hacha la armadura más delgada detrás de su rodilla, casi cercenándole la pierna. El hombre lanzó un grito de dolor. Ya estaba muerto y debió de saberlo al alzar el martillo y lanzarlo con el brazo hacia ella. Asa no se lo esperaba, y el martillo le alcanzó en el hombro. El lanzamiento fue torpe, pero aún así la hizo tambalearse. Por un instante aterrador, creyó compartir el destino de su enemigo. Por suerte, logró estabilizarse antes de que el lodo la arrastrara. En algún momento, Asa notó entre la bruma de la batalla que habían llegado refuerzos enemigos y que más miembros del ejército de Euron habían caído. 2 veces oyó el rugido de un dragón, la última vez con un toque de dolor. Finalmente, ella y los demás salieron a trompicones del lodo. El enemigo estaba prácticamente muerto, aunque parecía que se estaba congregando una multitud. Se oía el entrechocar del acero, pero no era la auténtica cacofonía de la batalla. Asa se abrió paso para ver mejor. Tras abrirse paso entre la multitud, vio a Euron rodeado de cadáveres. El único enemigo que seguía en pie era Ser Barristan. El orgulloso siervo de la casa Baratheon en su sobreveste estaba manchado de sangre. Euron no llevaba yelmo, y mientras Barristan lo atacaba, cada golpe era interceptado con una velocidad que Asa apenas podía percibir. ¿Es este tu mejor? ¿El caballero más grande de todo Poniente? Rugió Euron, y la multitud abucheó, burlándose de Barristan. Asa notó que muchos de los que gritaban permanecían tensos y cautelosos. Sin duda, durante la batalla, la espada empapada en sangre de Ser Barristan se había cobrado más vidas de las que le correspondían. Barristan permaneció impávido, aunque el agotamiento lo agobiaba. Sus golpes precisos provenían de todos los ángulos. Cuando una parada desviaba su espada, aprovechaba el impulso para golpear desde una dirección diferente. Una finta alta, un tajo, seguido de una estocada a la cara. Todo fue ejecutado como si un pintor Jesús estuviera trabajando. Y, sin embargo, todo fue insuficiente contra Euron. Hizo un gesto de bostezo. Eres mejor que los caballeros de Antigua, pero contra mí, un dios, no eres nada. Euron eligió ese momento para contraatacar, y su espada se desvaneció al cortar la armadura de placas de Ser Barristan. La fuerza aplastante del golpe hizo que el caballero se tambaleara hacia atrás, estrellándose contra el suelo. La tierra allí no estaba seca, pero tampoco era el lodo que se llevaba la vida de antes. En un instante, Barristan se puso de pie y atacó de nuevo el rostro de Euron. Una parada, y entonces la mano de Euron agarró la muñeca de Barristan. Apenas lo hizo, Barristan intentó golpear con su mano izquierda, lanzando un puñetazo hacia la cara de Euron. Con una risa, Euron también agarró esa muñeca y luego apretó, aplastando la extremidad con entusiasmo. Metal, hueso y carne se deformaron cuando Euron paralizó la mano izquierda de Barristan. El anciano caballero gruñó, luchando contra la fuerza inamovible que lo sujetaba. Cayó de rodillas, dejando caer su espada. Euron lo soltó y se giró para encarar a la multitud una vez más. «¿Ves cómo hasta el más grande de los caballeros cae ante mí? Yo». Barristan agarró su espada y lanzó un tajo hacia arriba, pero la figura de Euron se desdibujó al esquivarla. Barristan continuó lloviendo ataques, pero dondequiera que su espada se dirigiera, Euron no estaba allí. El rey de las Islas de Hierro pareció divertido, y luego terminó la esgrima agarrando la muñeca restante de Barristan una vez más, arrebatándole la espada de su desesperado agarre. Euron usó ambas manos para partir la hoja en dos y arrojó los pedazos a un lado. «Eres un silencioso. No tienes una última palabra para mí, caballero. No eres un dios. La hechicería te alimenta, y tiene límites, Greyjoy. Te equivocas. Yo no tengo límites». Euron golpeó con el puño el pecho blindado de Barristan, el impacto abolló el metal mientras el caballero se desplomaba. Pero entonces Barristan se levantó de nuevo, con la mano de la espada agarrando un cuchillo del cinturón, aunque fue su mano deformada y aplastada, resumando sangre, la que golpeó primero. La daga describió un arco, ni siquiera cerca del rostro de Euron, pero la sangre que goteaba se dirigió directamente a sus ojos. Incluso un dios debe parpadear. Asa vio la ceguera momentánea y, combinada con la acción sorprendentemente rápida del anciano caballero, la daga se dirigió hacia la garganta de Euron. De alguna manera, presentiendo el peligro, Euron se apartó, y en lugar de golpearle la garganta, la daga le abrió un corte superficial en la mejilla.
Enfurecido por la herida, su tío atacó con su puño enguantado. Antes, debió de contenerse, porque ahora la potencia del golpe fue catastrófica. Destrozó el yelmo de Barristan, y sin duda su cráneo y cuello. El cuerpo de Barristan giró, deslizándose por el suelo y recorriendo otros 10 metros. No había duda, estaba muerto. Euron gruñó y maldijo. Asa sabía que probablemente tenía la intención de que el espectáculo continuara aún más tiempo. Y ciertamente no había querido demostrar debilidad sangrando delante de sus hombres. Pero los hombres guardaron silencio. El silencio se prolongó, denso y consciente. Algunos seguían boquiabiertos ante la explosión, otros ante el caballero muerto. Pero otros observaban a Euron. Lo pesaban. Lo evaluaban. El falso dios había sangrado. Sus hombres lo habían visto. No lo olvidarían. Gracias, Ser Barristan. Agradezco su último servicio a los 7 reinos. Fin del capítulo 70.